Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Hoy 7 de enero del año 2023, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en Campos, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Y en la interpretación de los signos de los tiempos está la interpretación de los signos de las bodas del Cordero, en las bodas de Caná de Galilea, Jesús y su Madre Santísima María, siempre virgen. Y la familia sagrada de Nazaret. No está allí José, pero seguramente no menciona la palabra en el Evangelio de San Juan, ha de estar aconteciendo. Y evitar insinuaciones molestas, prejuicios y conjeturas, que somos muy dados en lo humano a querer interpretar los signos de los tiempos y a querer dudar de la bondad de Dios, en la palabra de Dios y en la gracia de Dios de acontecer la vida. Es lo primero que hay que agradecer, la oportunidad de vida, y preguntar al Padre Creador cuál es su voluntad día a día. Y para dar gloria a Dios, hacer la voluntad día a día. Amén. El Señor ama a su pueblo, Salmo 149. Y antes de que en nuestra intención, en nuestro deseo, en nuestra prefiguración, exista una petición al Padre, ya Él sabe qué necesitamos. Pablo permanentemente lo decía en sus cartas. No sabemos pedir lo que necesitamos, por tanto orar al Espíritu Santo nos dé discernimiento para conocer la voluntad de la divinidad, hacer su voluntad en la divinidad. Y la gloria a Dios haciendo que nuestra voluntad se acomode a la suya propia, del Padre Creador, de Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador. Y está el conocimiento humano, pretender conocer la historia de la humanidad desde antes de los tiempos, pretender haber llegado primero que Dios y tener más plenitud que Dios, soberbia espiritual, intelectual y emocional. Acontecía por estos días revisando de este orden mundial que ocurre por los tiempos de pandemia que se habla, la plandemia, esa conspiración del que se habla, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y toda esa familia Fortune, que son los banqueros, el orden mundial de la economía financiera, que tiene el enemigo, el impostor, el adversario, el opositor, empeñada la humanidad, empeñada la terrenalidad y empeñada la credibilidad humana. Resulta que las creencias se han dejado de lado y se le han dado más valor a las ciencias y se anticipan las vivencias, pero de unos cuantos, de un grupo élite que llaman atrevidamente el pueblo de Sión, pero que no han pisado tierras de Israel siquiera, ni han vivido las experiencias de fe cristiana, judeocristiana, judía, la fe en Dios. Y menos aún, tener la convicción propia. Mis seres amados, creer es creer en Dios, creerle a Dios y creer con Dios. Y cada ser en su singularidad está llamado históricamente, miles de millones de almas, a haber conectado, estar conectando y habrán de conectar eternamente. Y el único que ha estado, que es y que estará omnisciente, omnipresente, omnipotente es Dios. Los demás somos una, amorosamente lo digo, miserable criatura. Así Dios nos ama, como dice el Salmo 149, ¿sí?
¿Y nos ama primero que nosotros? Sí. ¿Y nos ama realmente? Sí. Nosotros no sabemos amar porque no creemos en Dios realmente y porque no estamos convencidos de que ese sentir, pensar y actuar es en sintonía con Dios, de que ese ser, vida y obra es en Dios, por Dios y para dar gloria a Dios, y que los hechos, obras y acciones son es de Dios, no nuestros. Y es por su santa voluntad, por su gracia, por su carisma, no por mérito nuestro, ni por estudios, ni por mucho esfuerzo. Malas noticias. Somos finitos, somos mortales, somos perecederos. Entonces, existen por allí ideologías, teorías, tendencias que llegan a dudar de nuestro Señor Jesucristo, herejías. Le dicen que es un buen maestro como muchos otros maestros, que el Mitra, que el Sutra, que el Krishna, que el Buda, con todo el amor del mundo, sí, maestros, pero es que Jesucristo ha sido, es y será sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, además de maestro y además de profeta, Rey de Reyes, el Cordero en las bodas eternas del Cordero. Es nuestra creencia. Amorosamente, respetuosamente y muy respetablemente invitamos a caminar con Cristo, a cristianizar nuestras vidas, a cristificar nuestro acontecer en la historia. Porque entonces han llegado Kalinga, Irene, muchos otros, hoy en día trayendo hechos, apartes, acápites de historia, de lo escrito, aún de lo narrado, aún de lo visual, para elaborar, conjeturar y amalgamar cosas, dudando, poniendo a dudar y generando ruido, que aunque se hace muy respetuosamente según se dice, no falta quien toma esas distopías, esas falsas verdades, como verdades y las sigue promoviendo en redes sociales, en tanto mediáticas como la tecnología digitalmente, como materialmente, como en comunidad, que ya lo llaman mitos, ni siquiera historias sagradas, y no realidades. Que porque no aconteció históricamente Jesús, que porque no hay prueba. Mis seres amados, si eso existiera, el que el ser humano pueda dar fe de Dios, no sería Dios. Y habría que rendirle pleitesía a cualquiera criatura, a cualquier falsa creación, a cualquier aparición allí. Dios está por encima de eso hace mucho rato. El reino de los cielos está por encima de todo eso hace mucho rato. Está por encima del bien y del mal, del maligno y el enemigo y el opositor. Hace rato. Así que miles de millones de seres que hemos pasado en la historia de la humanidad, como miles de millones de estrellas. Le decía al padre Abraham, Dios, cuéntalos, estos son tus generaciones. Todavía las está contando. Y no falta el que le ayude a contar y el que le diga que se equivocó. Eso es soberbia. Eso es apostarle, entre comillas, a lo que no tiene apuesta. Es que no es de mercado, no es de dinero, no es de poder, de tener, de placer. Viva su experiencia de vida a plenitud y ayude a que otros también acontezcan sus vidas en plenitud, en Dios, en gracia de Dios y para dar gloria a Dios. Y acompáñenos en esta función maravillosa. Ama ya el amor de Dios, siempre.
escuela de la conciencia ambiental, conexión planetaria y transformación del ser, que es realmente lo que tiene sentido. Lo demás perece. De toda la experiencia de vida, lo único que queda es el testimonio de vida que cada quien deje por su propia creencia, por su propia vivencia, por su propia experiencia de vida, no por otro. Muy respetables otras, vívanlas, vivámoslas y dejemos que otros las vivan. Eso sí, en la carta de San Juan, no favorecer lo que es contra vida, contra natura, contra el orden natural, ¿no? Porque es que eso hay que hacer la corrección fraterna, llamar a cada quien aparte, después 2 o 3 testigos y decir, bueno, esto va en contra de las buenas relaciones con Dios, las buenas relaciones con la humanidad, las buenas relaciones con la creación. Y viene la ética y viene la moral, lo que es correcto en el orden natural y lo que no. Y viene la profética, la declarar la verdad en Dios. Eso declaramos. Es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y es lo que dice la palabra de Dios hoy en las bodas de Canaán, de Galilea. El Cristo, Jesús, el esposo, y María su madre, la madre de Dios, su esposa, la Iglesia, comunidad cristiana, mente, alma y cuerpo, con los siervos que somos nosotros, no los administradores. No se llamó a los más sabios y a los más instruidos y a los más autogestores de la vida, autogestores del conocimiento, autogestores de la información, no, indigestores, porque ahí están los biodigestores en el vino fermentando por tanto tiempo, 6 tinajas, la séptima, plenitud, Jesucristo, el vino de la vida eterna, de la fiesta perenne, de siempre, y es el amor de Dios. Esa es la verdadera plenitud. Lo demás tomará su tiempo. Que esa energía se transforme, que se purifique, que se perfeccione, sí. Pero si es en gracia de Dios, Él es el acicate, Él es el acelerante del proceso, Él es el avivador, el Espíritu Santo, el fuego que purifica, que transforma, que le da plenitud. El agua y la sangre, la divina misericordia. Amén. Así que esa es la invitación, mis seres amados. Evitar cualquier distracción, cualquier confusión, cualquier dilación. Hay que asumir la vida con seriedad, con compromiso, con responsabilidad. Y los otros afanes, querer justificar en el enemigo para conseguir poder, tener y placer, eso es mundano, eso es pagano, eso es finito. Y no se hace por bien propio, es por lo que llaman bien común, bien planetario, bien universal. Y eso sí lo ve el Padre Creador con bondad en la providencia, y no faltará nada. Y eso sí lo tomará Jesucristo como sanador de alma, mente y cuerpo del pasado, y no nos agobiará nada. Y eso sí lo ve el Espíritu Santo santificador en ese eterno presente ahora, para tomar lo que somos siendo cada ser en la singularidad, conectando entre todos, miles de millones de seres frente al absoluto, que es la totalidad, que es la divinidad. Ahí no hay que inventar nada. Ahí es que saber leer la realidad, que es una. La Santísima Trinidad, la familia sagrada, Jesús, María y José, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Cristo interior de cada ser, triangulando con el Cristo exterior en cada ser, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, con ese Cristo que nos conecta, que es la comunidad.
Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.